Momento de irnos a Rivera. Antes de eso, por ejemplo, estamos viendo qué está pasando, digamos, en el interior de nuestro país. Las autoridades de Maldonado, por ejemplo, tomaron la decisión de definir exactamente qué será considerada una aglomeración en el departamento. Estamos hablando de que el límite van a ser 10 personas, porque en esta cuestión, viste, que queda todo un poco en el aire. Y a criterio básicamente de cada uno, al no estar concretamente definido, se hace complicado. Exactamente. Eso pasa en Maldonado, pero por otro Sí. lado, cada departamento es un mundo, ¿no? Y bueno, y Rivera en este caso está bastante complicado y en este sentido, se reunió hoy con el comité departamental y se tomaron varias medidas. Para saber cuáles son esas medidas concretamente en Rivera, es que estamos en contacto con nuestra colega Alice de León, a quien le damos las muy buenas tardes. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, como siempre, estar en contacto, llevando un poco de noticias desde el norte del territorio uruguayo. Rivera en una situación muy especial, muy delicada desde hace ya algunos días, pero a partir de esta jornada comienzan a regir medidas más estrictas, como por ejemplo el uso obligatorio de la máscara de protección facial en la vía pública. Esto es pasible de multa. También van a estar equipos de fiscalización. Recorriendo las principales calles para controlar las aglomeraciones, como ustedes mencionaban. ¿Qué queda a criterio de la autoridad que esté realizando el control? Esto depende de la cantidad de personas que estén allí, pero además del distanciamiento que mantengan entre ellas y sobre todo el uso de la máscara que, reiteramos, pasa a ser obligatorio desde la jornada de hoy. Un fin de semana con muchísimo movimiento turístico. Ahora realmente estamos en una de estas avenidas que salen de Brasil y desembocan en Uruguay. Esta calle es uruguaya, estos vehículos vienen de Brasil. El movimiento es constante en estas fronteras secas, como siempre les contamos. El control en este tipo de vías es imposible. Por eso el fin de semana mostrábamos aquella cantidad de ómnibus de turistas que llegaban, más de 500 vehículos particulares con las familias para hacer esas compras previas a la Navidad también. Pero hay 3 puestos de control en Curtiseiras, en Ruta 27, en la 6 también, allí haciendo diferentes controles a las personas que ingresen. Ni siquiera los residentes en Rivera, pero con vehículos brasileños, que habemos mucho, no podrán pasar por esos controles allí donde están apostados los militares desde las 0 horas con esta nueva normativa, como lo informó el ministro de Defensa. Alice, entonces directamente es el Ministerio de Defensa el que está controlando esa frontera. Desde el punto de vista de la reunión esta del SECODED de allí de Rivera, ¿se dijo algo más al respecto? Por ejemplo, ¿se habló con la Asociación de Free Shops de Rivera? ¿Se va a hacer algo al respecto o solamente es el Ministerio de Defensa allí apostado en la frontera? Solamente el Ministerio de Defensa y tratando de proteger y controlar el país también, ¿no? El ingreso al Uruguay, que son los ciudadanos que arriban aquí. En lo que refiere a la llegada de turistas, muy poco es lo que se puede hacer. También contarte que en ningún caso se dio dentro de los comercios de free shop. Desde el comienzo de la emergencia sanitaria se cumple con el aforo y son inspeccionados todos los fines de semana. También las alfombras a la entrada, el alcohol en gel. Y por supuesto es imposible que se ingrese sin la máscara de protección. Pero lamentablemente por ahí a la hora del almuerzo, cuando nos retiramos la máscara, en esos ambientes más descontraídos es donde lamentablemente se dieron los casos que tenemos y que siguen creciendo más en esta época de fiestas, donde a veces los grupos se juntan para despedir al año. Bueno, también se instó a los ciudadanos a tomar conciencia, responsabilidad y empatía para no generar este tipo de encuentros y poner en riesgo la salud de muchos riverenses, que el fin de semana hubieron 2 fallecimientos, lamentablemente, por este flagelo. Alice, otra de las cuestiones es las actividades religiosas, que en el caso de Rivera hubo brotes ya varios que surgieron a partir de estas actividades y se han analizado suspenderlas. ¿Tenés alguna novedad? Desde hace 2 semanas, cuando se solicitó a los colegios privados dar por finalizado el año lectivo, también hubo un llamado a la responsabilidad de los centros religiosos, los cuales acataron este pedido y finalizaron en su mayoría las actividades, en consonancia de lo que el gobierno departamental venía solicitando. O sea que al día de hoy, la verdad que desconozco si todavía queda alguno que
mantenga sus actividades religiosas, pero la gran mayoría se comprometió, labró un compromiso en una reunión con el gobierno departamental para finalizar, dar por finalizadas las actividades religiosas por lo menos por este 2020. Alice, hablábamos hoy al principio del tema de las aglomeraciones y Sofía contaba que en Maldonado definieron cuál es el número de personas. Entonces, concretamente ahí en Rivera no hay una definición de número, sino que queda a criterio de la policía. Exactamente, es un conjunto de factores. Allí hablaba el jefe de policía, Wilfredo Rodríguez, explicando que va a depender del tipo de aglomeración, la cantidad de gente, pero también del comportamiento, de cuán cerca estén y si están usando o no la máscara. Ya te digo que si no están usando la máscara, pasa a una respuesta judicial, porque a partir de hoy es obligatorio el uso de este implemento en todas las vías públicas de la ciudad de Rivera. Alice de León, muchísimas gracias por este informe desde Rivera. Obviamente nos estaremos contactando contigo en unos días para ver cómo sigue toda la situación allá y les mandamos un saludo bien grande. Bueno, siempre es un gusto y por supuesto que estamos a las órdenes para llevarles las novedades de Rivera. Gracias, que tengas buena tarde.